Bien, pues buenos días. ¿Alguna pregunta de lo que vimos ayer? ¿Alguna cosa? ¿He hecho el problema que os dije? Bien, bien acordaros que ayer estábamos viendo una red lineal arbitraria compuesta por resistores, fuentes independientes, dependientes y n condensadores, exclusivamente condensadores. Que esa red se podía, o la función de transferencia de esa red podía tener esta forma general que estáis viendo ahí arriba. Esta, y vimos que si había un polo dominante, pues podíamos expresar esta función de transferencia, la podíamos aproximar por esta otra, que no es ni más ni menos que la correspondiente a un filtro paso alta de primer orden con frecuencia de corte justo la frecuencia del polo dominante. Y además vimos también que gracias a este trabajo que hicieron estos señores hace ya un puñado de años, pues esa frecuencia dominante se podía obtener como la suma de la inversa de una constante de tiempo que se construían, como ya os dije ayer, el producto del condensador, de uno de los condensadores, por la resistencia que se ve entre los extremos del condensador, anulando las fuentes independientes y cortocircuitando el resto de los condensadores. Esa era la forma de obtenerlo. Claro, la pregunta que me podéis hacer vosotros es, si existe una frecuencia dominante, pues vale, está claro, lo tenemos ahí, está demostrado con haciendo uso de este trabajo de estos científicos y de esta hipótesis que demostramos ayer, se puede ver que puedo obtener yo esa aproximación. Por lo tanto, esta función de transferencia tan rarísima, que puede ser una cosa horrorosa, pues la podemos aproximar por esta función de transferencia que es muy simple, ¿no? Simplemente conocer la ganancia a frecuencia intermedia y esa frecuencia de corte obtenida de esta forma, que eso se obtiene a través de métodos de teoría de circuitos. Y lo que sí está claro es que esa función de transferencia nos aproxima a esa función tan rara a partir de frecuencias superiores a la frecuencia de corte que acabamos de obtener. Y eso es independiente de si sube, es decir, si el K, el límite a frecuencia cero, es mayor que A sub m o es menor que A sub m. Eso es independiente. Eso es independiente. Porque realmente lo que nosotros estamos haciendo es aproximar esa función de transferencia tan rara a partir de la frecuencia dominante. Bien, vamos a enunciar lo que se conoce como el método de las constantes de tiempo en cortocircuito, que no es ni más ni menos que repetir lo que acabo de mencionar. Es decir, la idea es cómo obtengo yo esa expresión aproximada para la función de transferencia. Pues lo que tenéis que hacer es primero calcular la ganancia a mitad de banda, a frecuencia intermedia. Que realmente no es frecuencia intermedia, nosotros lo calculamos en componentes a frecuencias superiores o frecuencias bastante grandes. Eso lo hicimos de componentes. En segundo lugar, en esta red de n condensadores lineal y fuentes y resistores, pues se anulan las fuentes independientes. Eso lo indico con la letra VSIG, ¿no? SIG es la fuente de señal, la anulamos. Si tuviéramos fuentes de corriente, pues también la anularíamos. Se abrirían las fuentes de corriente independientes. Elegimos uno de los n condensadores, el resto se cortocircuita. Después, en el siguiente paso, se determina el valor de la resistencia equivalente vista desde el condensador que hayáis elegido, con los condicionantes anteriores, anulando las fuentes independientes y cortocircuitando los otros condensadores.
se evalúa la constante de tiempo particular para ese condensador y después simplemente para obtener la frecuencia de corte se suman las inversas de esas constantes de tiempo que se han obtenido para cada uno de los condensadores. Y por lo tanto, al final, pues la función de transferencia que aproximada, pues será A sub m, S partido WL, S partido WL más 1. Entonces, independientemente de lo complicada que sea nuestra red, nosotros podemos obtener esto. Y esto va a ser válido, por supuesto, esto es válido para frecuencias mayores o aproximadas a WL. Por debajo, ni idea, ni me interesa. Repito, no es que me interesa, vosotros sí tenéis que hacerlo porque quiero que cojáis práctica en hacer un bode. Pero una vez que lo conozcáis, eso, y me da igual, y voy a trabajar a frecuencias superiores, que es donde voy a tener la ganancia en el amplificador. Entonces esa es la idea fundamental, ¿no? Esa es la idea fundamental. Bien, la pregunta que os podéis hacer es, y lo que os he hecho antes, ¿ese método es bueno o sirve si no existe una frecuencia dominante? Porque vimos, ayer os puse tres ejemplos de funciones de transferencia o de bodes correspondientes a esta función de transferencia. Hicimos el bode módulo de esta función de transferencia y cogimos la W1, 2 y 3, los polos de esta función, o lo separamos mucho, hicimos 2 décadas de diferencia entre una década, vimos que en cualquiera de esos dos casos siempre había una frecuencia dominante, pero después hicimos el caso de las 3 iguales, que es lo que os dije que hicierais el problema. Y claro, dice, es que fijaros, las 3 iguales, si yo ahora cojo estos 3 monomios, los multiplico y obtengo el polinomio de tercer grado, fijaros como os dije ayer, que el término de segundo grado corresponde a lo que llamábamos el término B sub 1, que no era ni más ni menos que la suma de cada una de las frecuencias individuales o de los polos que aparecen en el denominador, ¿no? Y esto lo que nos dijo estos señores, que B sub 1 se obtiene de esta forma. B sub 1 se obtiene de esta forma. Entonces, la pregunta está, yo esto lo puedo aproximar por A sub m, ese partido, esto sería mi WL, yo lo puedo aproximar de esta forma. Claro, aquí esto me sale, en el caso particular nuestro, que las 3 frecuencias eran iguales, pues me salía, vamos a ir a ello, el caso de las 3 componentes iguales, W3, 2 y 1 lo hacía igual a W0, la frecuencia de corte la tenemos aquí, y estamos representando W partido W0, el logaritmo, por lo tanto aquí sale 0, como mencioné ayer, el logaritmo de 1 sale 0, esto equivale a una frecuencia 10 elevado a 1, esto equivale a una frecuencia 10 elevado a 2, etcétera, 10 elevado a 2, omega 0, claro. Y esto es omega entre omega 0 igual a 1. Lo que nos está diciendo el método es que la frecuencia WL pues son 3 veces W0. Eso es lo que me está diciendo. 3 veces W0, ¿dónde lo tenemos? Pues fijaros, si esto es el 0 y esto es el 10, pues el 3 lo tendremos en escala logarítmica, el 3 lo vamos a tener más o menos por aquí aproximadamente. Y aquí es donde nos están cayendo los 3 decibelios. Pues parece que sí. Parece que sí. Porque fijaros que aquí, según dijimos ayer, aquí nos caían menos 9 decibelios con respecto al máximo. Y dijimos, en los 3 decibelios, la caída de 3 decibelios la tenemos más a la derecha, una frecuencia mayor. Oye, pues parece, había que hacerlo con exactitud y por eso os dije que hicierais el problema, ¿no? Porque nos permitiría calcular o averiguar el error. ¿Alguien lo ha terminado, ese problema? No, y pues muy mal, porque eso lo podríais haber hecho y haber dicho, pues mira, me he equivocado, el error entre la frecuencia exacta, donde caen exactamente los 3 decibelios, y esta frecuencia pues es de un tanto por ciento, y por lo tanto
se puede seguir utilizando el método. Pero que vamos, que esto es tan fácil, si las tres frecuencias son iguales, fijaros que el módulo de t va a ser a sub m por s partido w0 al cubo, y abajo s partido w0 más 1 al cubo. Eso evaluado en tj omega, pues sería a sub m, pues w partido w0 al cubo, con un signo menos habría aquí, sino, bueno, como es el módulo, y aquí sería raíz cuadrada del cubo w partido w0 cuadrado más 1. Si esto me lo igualáis a sub m partido raíz de 2 y despejáis de ahí la frecuencia, pues sabéis el valor de la frecuencia en la cual caen 3 decibelios. Es que no es tan fácil como hacer esta operación. Y despejar de ahí el valor de W. Ya lo tenéis. Entonces comparar este W con 3W0 y a ver el error que estáis cometiendo. Y es mínimo, va a ser mínimo. Por lo tanto, el método pues lo vamos a poder seguir usando, aunque no haya frecuencia dominante. Entonces, vía este ejemplo, pues estamos comprobando que efectivamente el método pues lo podemos aplicar si hay frecuencias dominantes o no hay polos dominantes en nuestra función de transferencia. Bien, el circuito con el que empezamos ayer la parte del estudio en frecuencias de amplificadores, que es la configuración fuente común, lo hemos analizado de forma exacta, pero no le hemos aplicado todavía el método de las constantes de tiempo. Vamos a hacerlo porque tenemos la expresión exacta, que es esta, ¿no? La expresión exacta de la función de transferencia, recordaros que era esta, donde teníamos W1, 2 y 3, teníamos expresiones para estas frecuencias. Eso lo conocemos, o sea que en este caso lo que conocemos primero es la función de transferencia exacta y no la aproximada. Bueno, pues vamos a calcular la aproximada. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues aquí tenemos nuestra red, esta es nuestra red que tiene 3 condensadores, y lo que nos dice el método es que consideremos cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a considerar aquí el condensador CC1, cortocircuitamos el resto, fijaros que aquí tenéis la cortocircuitada los otros dos, y anuláis también la fuente independiente, o las fuentes independientes que hay en el circuito, que en este caso nada más que hay uno. Y lo que se está pidiendo es que determinéis el valor de la resistencia que se ve entre estos dos terminales. ¿Me podéis decir cuánto vale RC1? ¿Qué resistencia se ve desde aquí? Ten cuidado, que eso está unido. Por ahí están juntas, por ahí, pero por aquí no están juntas, están separadas. El serie. Sería la serie de esas dos resistencias. Por lo tanto, la constante de tiempo equivalente sería RG más RSIG por CC1. Esto me suena. Es la inversa de una de las frecuencias que habíamos obtenido ayer. Vamos a ver la resistencia que se ve desde estos dos terminales. Ahora considero el condensador CS, anulo cortocircuito a los otros dos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente poner una fuente más menos, por lo de siempre, Vx, y ver la corriente Ix que circula por esa fuente, es decir, la resistencia RC3, en este caso, va a ser igual a Vx entre Ix. ¿Quién es Ix? Pues Ix es igual a menos G sub m por Vgs. ¿Alguien me puede decir cuánto vale Vg? Porque Vg es la tensión de este punto. ¿Cuánto vale Vg? 0, porque aquí están dos resistencias en paralelo, sin ninguna fuente, esto vale 0. ¿Y alguien me puede decir cuánto vale V sub S? La tensión V sub S es la tensión de este punto, que coincide con Vx, ¿no? Luego aquí tenemos menos G sub m por V, G, que es 0, menos Vx, pues realmente lo que estoy obteniendo es menos G sub m
pero más G sub m por Vx. Luego, esto es 1 partido G sub m. Y por lo tanto, la nueva constante de tiempo será C sub S partido G sub m. Oye, esto me suena. T sub 3. Bueno, pues ponemos 3 igual. Y esta era la tau sub 1. Esto me suena de ayer. Y ahora ya vamos al último caso, que es la resistencia que se ve desde aquí, desde estos dos terminales, que es donde está el CC2, que va a llamar la RC2. Y bueno, esto puede ser más complicado porque, bueno, realmente aquí tengo esta fuente que depende de VGS, pero bueno, V sub S, fijaros, V sub S, ¿cuánto vale? 0. Y VG, 0. O sea, VGS vale 0, esto está abierto. Entonces, ¿cuánto vale RC2, la resistencia que se ve desde aquí? RD más RL. La resistencia que es entre estos dos puntos, pues la serie de estas dos resistencias. Por lo tanto, la otra constante de tiempo que nos quedaba, la 2, pues era C2 por RD más RL. Y la forma de construir la frecuencia inferior de corte, pues simplemente la suma de las inversas de las constantes de tiempo que acabamos de obtener. Y resulta que estas inversas de constantes de tiempo coinciden con las frecuencias de normalización que vimos en el método exacto. Es exactamente igual. Esto es una casualidad. Esto es una casualidad. ¿Por qué? Porque es un circuito muy sencillo donde están separadas las dependencias de los tres condensadores por un lado. Entonces aquí ha dado la casualidad que coincide. Pero hay otros circuitos donde no coinciden. Estas frecuencias individuales que aparecen aquí no tienen por qué coincidir con los polos reales de la función de transferencia. No tienen por qué. La suma global sí tiene que coincidir con la suma de las frecuencias individuales de la función de transferencia. Eso sí. Esto sí. Esta suma inversa de constantes de tiempo sí tiene que ser igual a la suma. Pero lo que ha dado la casualidad es que cada una de las constantes de tiempo coinciden con las constantes de tiempo individuales que habíamos obtenido en el método exacto. Pero por este tipo de circuitos. Porque están muy separados, están aislados unos condensadores de los otros y no hay una especie de dependencia entre sí. ¿Vale? Bueno, pues fijaros que ya lo tenemos. Ya simplemente conocéis de componente la ganancia y esta sería nuestra función de transferencia aproximada. Esta sería nuestra función de transferencia aproximada, que es válida para frecuencias superiores a la frecuencia inferior de corte. Evidentemente, en el caso que hemos visto antes, pues dice, si la frecuencia la tenemos por aquí, ponerlo en otro color, si la frecuencia la tenemos aquí de corte, esto es a su m frecuencias superiores y a frecuencias inferiores esto caería con una pendiente de 20 decibelios década, que 20 decibelios década, pues más o menos tendremos algo así. Es decir, la función aproximada es esta. Evidentemente, ¿esto dónde es válido? Pues eso, desde la frecuencia de corte para arriba, porque por aquí ya hay error. Evidentemente, ahí no funciona, ese no es el objetivo. Si es que esto aquí no coincide, pues evidentemente, porque es que la expresión, os estoy diciendo que es la aproximación es para frecuencias superiores a la frecuencia inferior de corte. ¿Vale? Entonces vosotros tendréis que conocer las dos. Tendréis que conocer las dos.
método exacto y el método aproximado. En estos casos. Por los casos más complejos, solamente utilizaremos el método aproximado, porque no hay forma. El método exacto no hay forma. Vamos, el siguiente que vamos a ver ya no hay forma. Bien, hasta aquí haría algún problema. Fijaros que el método exacto hemos tardado 5 minutos en hacerlo, el método aproximado 5 minutos en hacerlo, y el método exacto pues tardamos 1 hora, toda la hora de ayer en vez en analizar el circuito. Y eso era simple, ¿eh? Y ese es simple. Bien, vamos a analizar este otro circuito que ahora es un amplificador, configuración emisor común con transistor bipolar, y esta es justo la práctica 3. Ahora mismo empieza la práctica 3. Pues prestad atención, porque si prestáis atención, os estoy haciendo la práctica 3. Bien, aquí vamos a analizar simultáneamente dos configuraciones. Una, la que es la práctica 3, que es la que tenéis en la izquierda, que tiene la configuración circuito autopolarizado con la resistencia RSUE. Y después tenemos otra, en la de la derecha, que la polarización del transistor bipolar se realiza con una fuente de corriente I. Entonces vamos a analizar la respuesta de esos dos amplificadores simultáneamente. Y vamos a empezar con la más sencilla, que va a ser esta. Bien, en cualquier caso, ese es el circuito completo. Vamos a suponer que está bien polarizado, en activa en este caso, y nos vamos a hacer análisis exclusivamente AC. Análisis AC significa que vamos a anular la fuente de continua. En este caso, la única fuente de continua es VCC, en este caso, y la fuente de corriente que tenéis en el circuito de la derecha, que se abriría, ¿no? Por lo tanto, en alterna, pues el circuito de la izquierda quedaría de esta forma, anulando la VCC. Fijaros que en el emisor tenemos una admitancia, que es la suma de las dos admitancias del condensador y la admitancia de la resistencia. Y en el circuito de la derecha, pues básicamente es lo mismo. Fijaros que aquí se abre la fuente de corriente, y solamente tenemos un condensador de admitancia SC. Bien, vamos a analizar este. Vamos a analizar este. Bien, si vosotros pusierais a hacer el método exacto, como hicimos con el circuito de ayer, pues si yo no os dijera nada, venga a hacer esto, al final me poníais en los periódicos. Cuidado con el trabajo que me ha dado el profesor, que me he tirado ahí 2 días y todavía no tengo la función de transferencia. Se puede hacer, pero tarda y sale una expresión, vamos, inimaginable. O sea, se puede hacer, método exacto, la función de transferencia la puede hacer, pero simplemente hacer malla y nudo y no hay problema. Pero tarda. Entonces, pues antes que vosotros, todos los ingenieros que analizaron problemas de este estilo dijeron, mira, es que esto es una pérdida de tiempo. Vamos, ¿por qué no hacemos otra cosa? Vamos a estudiar si con 3 condensadores esto es complicadísimo. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no estudiamos los condensadores de uno en uno y vamos a ver el efecto que tiene cada uno de los condensadores en este circuito, por separado? Y después vemos pues, qué es lo que puede ocurrir, cómo sería, cómo podría ser, o podremos estimar la función de transferencia completa. Pero es que me tiro 2 días para hacer esto. Entonces no merece la pena hacer el análisis exacto con 3 condensadores. Vamos a ir de uno en uno. Bien, pues vamos a ir de uno en uno. Vamos a empezar, por ejemplo, con el condensador de emisor, que es el más complicado. Esto es como la teoría de la abuela, que siempre dicen que hay que empezar por las cosas más complicadas. Pues vamos a empezar con las cosas más complicadas y terminamos con las más sencillas. Es el condensador de emisor. Bien, la idea es determinar la función de transferencia con este condensador y después con los otros dos. Lo que está claro es que la función de transferencia que nos salga, en el límite frecuencia tendiendo a infinito, eso que nos tiene que salir siempre. Yo analizo este circuito que tenéis ahí en la pizarra.
me sale una función de transferencia. ¿Qué es lo que tendré que comprobar yo siempre? En frecuencias tendiendo a infinito, esa función de transferencia, ¿a qué tiene que tender? Al valor de la ganancia en frecuencia intermedia o la ganancia que obtuvimos en componentes. Esa es la primera comprobación que tenemos que hacer. Si a alta frecuencia me sale de componente, pues estoy bien. Y después ya pues, analizo el circuito, ¿no? Pero eso es lo primero que tenemos que ver. Es decir, que en ese límite lo primero que tengo que comprobar es que esa función de transferencia sale azul, que ya la tenéis aquí, ¿eh? Que este es el resultado de componente. Tenemos que comprobar que nos sale eso. Bien. Bueno, pues vamos a analizar el circuito. En vez de hacerlo a lo bestia, pues vamos a hacer pequeños truquitos, que para eso no lo han enseñado ya en teoría del circuito, y es pues, que tengo ahí muchas mallas, pues fijaros, yo voy a aplicar Thevenin a esta parte del circuito. Tengo ahí un divisor de tensión, pues le voy a aplicar Thevenin. Entonces eso lo voy a poner pues, con una fuente de Thevenin, que le voy a llamar V6', que no es ni más ni menos que la tensión que cae en RB abriendo la parte de la derecha. Por lo tanto, eso sería RB más R por V sig. ¿No? Esa sería la tensión Thevenin y la resistencia Thevenin, pues el paralelo de estas dos resistencias. Bien, seguimos. La resistencia Thevenin, la llamo R sig', es el paralelo de RB con R sig. ¿Vale? Entonces ya tengo este circuito y ya le he quitado una malla. Entonces es más fácil de analizar. Bien, ¿qué puedo hacer aquí? Pues vamos a ver, pues yo puedo, como yo mi idea es calcular V0 partido V sig, ¿no? La función de transferencia V0, V sig, pues yo puedo multiplicar y dividir por V sui, multiplicar y dividir por V sig', y entonces determinar cada uno de estos cocientes. El último ya lo tenemos, porque la relación V sig', V sig es la que acabamos de calcular. ¿Qué relación existe, por ejemplo, entre la V sui, que la V sui es la tensión que tenemos aquí a la entrada, y la V sig'? Si conociera yo la resistencia de entrada, fijaros que si conociera yo la resistencia de entrada, lo que me queda del circuito es este, ¿eh? Por lo tanto, ahí tengo un divisor de tensión. Y esto quedaría R sui más R sig'. O sea, si yo conociera la resistencia de entrada, este cociente lo podría averiguar sin ningún tipo de problema. Por otro lado, la tensión de salida, si eso lo tenía escrito yo. Sí.
Por otro lado, la tensión de salida, ¿cómo la podemos relacionar con la tensión de entrada? Pues mira, la tensión de salida es igual a la corriente que circula por estas dos resistencias por el paralelo de estas dos resistencias. La corriente que circula por aquí es menos G sub mVpi. Vale, pues ya está, pues lo escribo. Y ahora, Vpi, ¿quién es? Vpi es la tensión que cae en la resistencia Rpi. Y esa la puedo poner yo como la corriente I sub I por la Rpi. Vale, pues lo escribimos. ¿Y quién es I sub I? Hombre, la corriente de entrada la puedo poner yo pues como V I sub I partido RI. Si conociera yo RI, pues ya escribo todo eso. Entonces fijaros que ya puedo conocer también la relación V0, V sub I, si yo conozco V sub I. Puedo conocer V sub I entre V sig' si conozco R sub I. Pues lo que tenemos que hacer es calcular la resistencia de entrada. Fijaros que cuando en componentes decíamos calcular la resistencia de entrada, no es por fastidiaros, no es por fastidiaros, sino es porque muchas veces se agiliza, se hace el problema más simple, ¿no? Que lo estamos haciendo más simple. No es por conocer el valor de la resistencia de entrada, sino también por cuestiones de análisis de circuito. ¿Cómo calculamos la resistencia de entrada? Que sería V sub I partido I sub I. Bueno, pues vamos a ver quién es V sub I. Mira, la tensión de entrada está claro que es la tensión que cae en la resistencia Rpi, que es la Vpi, más la tensión que cae en el condensador, C sub E. Y la tensión que cae en el condensador, C sub E, la puedo poner yo como la propia corriente, la suma, ¿no? La corriente que circula por aquí por la impedancia. Y la corriente que viene por el condensador será la I sub I por un lado y por otro lado G sub mVpi. Pero la Vpi la hemos puesto antes en función de la corriente de entrada, ¿no? Que era I sub I por Rpi. Pues nada más que hacer eso, ¿no? Entonces, esta es la Vpi y esta es la tensión que cae en el condensador C sub E, que es la suma de las dos corrientes por la impedancia de dicho condensador. Pues nada, simplemente dividir por I sub I y ya tenéis la resistencia de entrada. Que tenéis esa expresión. Pues ya la tenemos, muy sencillo, ya tenemos todo. Ya lo único que tenemos que hacer es simplemente multiplicar esto por esto y por esto. Entonces aquí en la siguiente transparencia pues tenemos todo el resumen de lo que acabamos de ver en las dos transparencias anteriores. El producto y cada uno de los tres términos que hemos obtenido. La resistencia de entrada, que la vamos a necesitar, el R sig' también, que lo hemos visto antes, y nada, pues multiplicáis, pues aquí tenéis la expresión. Ahí tenéis la función de transferencia después de multiplicar esos tres términos. A partir de aquí, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues como siempre, hay que poner esto como cociente de polinomios. Hay que también normalizar, buscar frecuencias de normalización. Pues, hacerlo en la siguiente transparencia. De nuevo tenéis ahí esa función. Para normalizar, ¿qué es lo que podemos hacer? Hombre, pues mira, yo a mí me gustaría multiplicar y dividir por la inversa de este número que tenemos aquí, o de esta expresión, para que me aparezca la S en el numerador y una S en el denominador, no 1 partido por S. Eso por un lado. Pero si hacéis esto, fijaros que al multiplicar este término, esta resistencia, por la inversa de este término, aquí me va a salir una frecuencia de normalización y en el numerador me va a salir otra frecuencia de normalización distinta. Pues lo que puedo hacer también es multiplicar y dividir por este otro término. Y entonces si hacemos esas dos cosas simultáneamente, que es lo mismo que hemos hecho en el otro ejercicio, que salen expresiones similares, pues la expresión que tendríamos es esta que estáis viendo aquí. Repito, después de multiplicar arriba y abajo por la inversa de este número y multiplicar arriba y abajo por esta resistencia. Y aquí la tenéis, ¿eh? Aquí multiplicado arriba y aquí la tenéis abajo. Lo que ocurre es que aquí, fijaros ya, haciendo esto, aquí me sale una frecuencia de normalización que coincide con la frecuencia de normalización del denominador. Entonces aquí ya tengo
directamente un filtro paso alto de primer orden con frecuencia de corte por la que salga de aquí. La que salga es que vamos a darle nombre. Fijaros como RPi más el paralelo RBR-SIG partido 1 más G sub MRPi, eso tiene dimensiones de resistencia. Para no escribir todo esto, vamos a llamarlo esto, le voy a dar R alfa, por darle un nombre, para no escribir tanto. Entonces eso lo vamos a llamar R alfa. Por otro lado, lo que sí os voy a pedir es que comprobéis que este cociente que tenéis aquí es lo mismo que esto otro. Eso lo hacéis vosotros y lo comprobáis vosotros. De izquierda a derecha os va a costar. Yo os sugiero que empecéis de derecha a izquierda para comprobar que esto coincide con esto. Y entonces ya veréis que sí, que efectivamente coinciden, ¿no? ¿Pero estos realmente son iguales? Sí, son iguales. Comprobarlo vosotros, aquí perderíamos el tiempo en hacer cuestiones de despejar funciones, no es el objetivo. Entonces, de esta manera, pues esta función de transferencia se puede poner de una forma más compacta, que es esta otra que estáis viendo aquí. Donde ahora ya que veo, ¿esto qué es? La ganancia a frecuencias intermedias. La que vimos en componentes. Y aquí tenéis este filtro. Ya sabéis que esta función de transferencia, cuando t tiende a infinito, tiende a 1. Por lo tanto, la función de transferencia que estamos obteniendo tiende a su m. Y por lo tanto, era la primera comprobación que os he dicho que teníamos que hacer. Comprobar que efectivamente, que a frecuencias elevadas tenemos a su m. Y es verdad, porque el límite de este cociente, cuando s tiende a infinito, vale 1. Bien, pues entonces, nada, yo lo escribo de esta forma. Entonces, fijaros, me ha salido eso para este circuito con solamente un condensador, ¿eh? Estoy con el condensador de emisor. Estoy con el condensador de emisor. ¿Qué es este? El circuito que hemos analizado ha sido este, y esa es la función de transferencia que hemos obtenido de forma exacta, pero con un condensador. Ahora bien, mira, esto lo voy a poner, en vez de poner aquí el condensador, voy a poner su admitancia. Es lo mismo, pero que voy a poner aquí la admitancia del condensador. Y entonces, fijaros, es que aquí esta es la admitancia del condensador. Por lo tanto, yo puedo escribir esa función de transferencia de esta otra forma. Y así ya generalizo el estudio para cualquier admitancia que esté colocada debajo del emisor. Es decir, en general, lo que tengo es que si yo analizo ese circuito y hay una admitancia conectada entre emisor y masa, la función de transferencia es esa que tenéis ahí a la izquierda. Entonces, la idea es, si yo ahora le pongo otra admitancia distinta, por ejemplo, le pongo una admitancia que es la combinación de un condensador en paralelo con una resistencia, y ya nos vamos al circuito que vaya a montar en práctica, ¿cuál sería entonces la función de transferencia? Pues simplemente donde ponga I sub E, pongo SC más 1 partido R. Sustituye, simplemente sustituye. Vamos a ver, me podríais preguntar, ¿y por qué no hemos empezado por este? Porque si tú empiezas por este, con esa resistencia en paralelo con el condensador, te aseguro que no habríamos terminado todavía de analizar el circuito. Que son trucos también de teoría de circuitos para hacer un análisis de un circuito muchísimo más sencillo. Esto que os estoy explicando aquí me lo explicó el profesor Canciller, que fue también profesor mío, que lo tendréis el año que viene, y a él se lo explicó también pues, otro profesor antes, ¿no? Y probablemente pues eso salió de estos ingenieros primeros que os mencioné ahí en el libro. Así se trabajan con los circuitos, ¿no? No es, voy a formalizarlo con mis nudos, mis mallas, eso para meterlo en un ordenador, sí se hace así, porque lo tenéis que dar un orden, ¿no? Cuando tú haces un ordenador, tienes una rutina,
hacer un programa, tienes que darle un orden. Venga, malla, nudo, sigue un criterio. Y él que haga lo que le da gana, que tarde lo que quiera. Pero nosotros, que vamos a mano, pues vamos a buscar siempre las herramientas que nos faciliten el estudio, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente ahí tenéis ya la función de transferencia. Bueno, vamos a desarrollarla un poquito porque yo lo quiero poner aquí siempre con su frecuencia normalizada. Yo quiero poner como ese partido una frecuencia de normalización más 1. Pues vamos a operar aquí un poquito. Vamos a multiplicar la R alfa por SCE. Nos quedaría esa función de transferencia que estáis viendo. Y aquí lo que voy a hacer yo es sacar factor común. Arriba R alfa partido R, y abajo saco factor común 1 más R alfa partido R, que esto no es ni más ni menos que R alfa paralelo con R dividido por R alfa. Eso es lo mismo que eso. Entonces, no, al revés. Este aquí, menos 1. Vamos a borrarlo. Saldría esto. Entonces, si sacáis factor común, arriba R alfa partido R y abajo R alfa partido el paralelo R alfa R, pues lo que nos queda es justamente esta expresión, A sub m, R paralelo R alfa R y este término. Fijaros que aquí me aparece un 0 en el numerador a frecuencias distintas de 0, y aquí me aparece un polo, que es la inversa de esta constante de tiempo. Es decir, yo puedo escribir la función de transferencia todavía de una forma más compacta de esta manera, donde hemos dicho que el 0 va a ser 1 partido C sub E R, y el polo, 1 partido C sub E, el paralelo de R con R alfa. Entonces, la primera pregunta, ¿quién es mayor, el 0 o el polo? Pues fijaros, en los dos me aparece C sub E, pero aquí tengo R y aquí tengo R paralelo con otra cosa. ¿Quién es mayor, el 0 o el polo? Mayor el 0. Este es mayor que este. R paralelo con R alfa siempre es más pequeño que RE. Por lo tanto, el denominador este es más pequeño, W2' es mayor que WZ de partida. El polo mayor que el 0. Claro que esa era una de las condiciones que vimos el otro día. Si tengamos algo dominante, o sea que tengo una frecuencia dominante, un polo dominante, y además que también sea mayor que los ceros. Aquí ya tenemos esa condición. Por lo menos en este circuito con un condensador. Bien, pues ya tenemos el efecto de ese condensador. Visto que esta es la práctica. Ahora, vamos a dibujar la función de el bode del módulo de esta función de transferencia. Mirar a esto, lo voy a llamar T1 de S. Y lo escribo aquí abajo. No sé por qué me ha salido esto tan feo, que ya sé por qué me ha salido. Pregunta, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Vamos a ver, lo que voy a hacer es por lo siguiente. Cuando vosotros veis esto, muchas veces os confundís y decís, la ganancia a frecuencia intermedia es todo esto. Todo lo que hay constante, esa es la ganancia. Por norma. Y vamos a ver que no. Vamos a ver que no. Vamos a tomar límite cuando S tiende a infinito de T sub 1, donde T sub 1 es esto. ¿Alguien me puede decir cuál es ese límite? S tendiendo a infinito. De esta función.
esto que pone aquí, RE paralelo R alfa, partido RE. Ese sería el límite, ¿seguro? No, y el producto de la frecuencia. Eso. Eso. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto vale W' partido WZ? Pues W' partido WZ, esto es... ¿Qué es 1? El límite de T sub 1 de S cuando S tiende a infinito es 1. Y por lo tanto el límite de T de S cuando S tiende a infinito es A sub n. O sea que la constante no es la ganancia. Esto va aparte. Esto es un bloque. Eso es la dependencia, el efecto del condensador. Y esto es lo que vimos en componentes. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque siempre, la constante es lo primero. Hacer límites, tranquilos. Tranquilos, tomar límites primero. Y hacer todas estas comprobaciones. Bien, vamos a hacer la representación del diagrama de Bode de esta función T sub 1 de S. Vamos a ponerlo aquí. Hemos dicho que W2' es mayor que WZ. Contribución del 0. La contribución del 0 es 0 hasta aquí y aquí sube con una recta de 20 decibelios década. Contribución de un polo, 0 y baja con 20 decibelios década. Si yo sumo las dos contribuciones, ¿qué tendré? Pues voy a empezar donde es más sencillo, que las dos son 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aquí esta empieza a cambiar. Pim, 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 pim. Y a partir de aquí, esta sube con 20, esta baja con 20, pues se queda que ni sube ni baja, se queda 0. Oye, que tengo aquí una ganancia distinta de 1. Sí, porque es que me falta la constante. Pero esta constante R paralelo de R alfa partido R es algo menor que 1. 20 logaritmos de algo menor que 1 sale negativo. Sale por aquí. Esto es 20 por el logaritmo de RE paralelo a R alfa entre RE. Y ahora si sumáis, ¿qué es lo que nos sale? Pues que vendrá por aquí, 0 más algo, pues es algo. Aquí esto sube con 20 decibelios década. Y cuando llega aquí, se cancela la parte esta positiva con la parte negativa. Y me sale 1, como tenía que salir. Y esa es la T sub 1 de S, o de J omega, el módulo. Y por último, el A sub M. Pues si el A sub M lo tenemos por aquí, pues lo único que tendríais que hacer es simplemente por aquí y por aquí. Este sería el resultado final de vuestro módulo, el diagrama de Bode del módulo de esta función de transferencia. Eso sería lo que nos saldría, ese sería nuestro módulo. ¿De acuerdo? Cuidado con estos detalles, cuidado con estos detalles. ¿Alguna pregunta, algún problema? A ver, ¿qué hora es? Casi la hora ya de irnos. Pues... Bueno, vamos a hacer esto. Si es que esto tarda en nada, porque el C sub B, el efecto... Bueno, ya hemos analizado el efecto del emisor, del condensador de emisor. Vamos a analizar el efecto del condensador de base. Si es que esto es trivial. En este es muy fácil, ¿por qué? Porque fijaros, cortocircuito los otros dos condensadores. El condensador de emisor, que lo tenía aquí, y el condensador de colector, que lo tenía aquí. Fijaros, al cortocircuitar aquí el emisor, tengo dos etapas separadas, la etapa de entrada y la etapa de salida. Entonces, V0, ¿a quién va a ser igual? A menos G sub MVP por el paralelo de estas dos resistencias.
¿Y Vπ quién es? Pues aquí tengo un divisor de tensión, que será la tensión que cae, o sea, la resistencia al paralelo Rπ con Rb, dividido entre Rπ y Rb más la impedancia de C sub B más R sig, y todo por V sig. Ahí lo tenéis. Despejando el Vπ de abajo, lo metéis arriba, ahí tenéis ya la función de transferencia que os sale. Donde de nuevo, ¿qué estamos viendo? Pues una función de transferencia que es esta, que tiene límite 1 para s tendiendo a infinito, y esto no es ni más ni menos que mi a sub n. Pues yo puedo escribirla de esta forma. Igual que antes, pero con otra frecuencia de normalización, que sería este valor. ¿Vale? Y bueno, esto lo dejamos para luego.